precisamente porque acabamos de expectar con la defenestración del expresidente Pedro Castillo, es parte de este drama republicano que ya va durando un tercio de siglo. Porque entiéndase bien, la caída de Castillo, que moralmente era indefendible, es simplemente el epílogo de un drama más terrible y más antiguo, como es una saga de 6 presidelincuentes constitucionales y la bajatista. Porque esta constitución actual, creada, autoría de un apátrida extranjero, un japonés, Fujimori, preso por delincuente y ladrón, y en complicidad con un peruano traidor, Vladimiro Potentino, también preso por delincuente y traidor. Bueno, estos señores son los que suscriben, los autores, los padres putativos de la Constitución antinacional de 1993. Y yo le pregunto al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es la actual presidenta Dina Boluarte, y también le pregunto al ministro de Defensa actual, y le pregunto a los comandantes generales del ejército peruano, la Fuerza Aérea y la Armada, que apoyaron al Congreso en contra de Castillo, esgrimiendo el motivo de la legitimidad constitucional, esgrimiendo las palabras de Miguel Grau, que no reconoce más autoridad de la Constitución. Y yo les digo, como etnocacerista y como fundador del Frente Patriótico que se está formando, que yo también estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero pregunto, y el Perú debe preguntar y el pueblo debe preguntar, perfecto, la legitimidad constitucional, el orden constitucional, pero ¿en función a cuál constitución? Esa es la pregunta que yo me hago y planteo públicamente. ¿En función a cuál constitución? A la constitución de Fujimori y Montesinos, que nadie firma, porque la constitución de Fujimori, su firma fue retirada una vez que este asiático huyó del país. Esta constitución no tiene firma, es un documento hídrico, es casi un papel higiénico. Y este es el motivo de la desgracia nacional. Y con esta documentación, en base a esta falsa, hídrica legitimidad democrática o constitucional, es que las Fuerzas Armadas han inclinado el fiel de la balanza en contra del Ejecutivo y a favor de un legislativo que legisla con esta constitución papel higiénico. Es por eso que el que habla, que he salido después de casi 18 años en libertad, por haberme rebelado en Andahuayla contra un presidelincuente, Alejandro Toledo, actualmente a punto de ser extraditado a Estados Unidos porque fue prófugo, y su presidelincuente entonces, que era ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, extranjero, norteamericano. Contra ellos nos rebelamos en el año 2005, esgrimiendo el mismo motivo. El problema nacional es la constitución de Fujimori y Montesinos. Y eso mismo lo hicimos el año 2005, años antes de la rebelión que hicimos contra Fujimori y Montesinos en Locumba. Y 8 años antes hubo una rebelión militar del general Farías también contra esa constitución malparida del autogolpe del 5 de abril. Entonces, lo que quiero decir es que ahorita el país también se encuentra en casi insurgencia. Ya ha habido muertos en Andahuayla y el sur es un polvorín. Entonces, lo que está pasando ahorita, compatriotas, es que la crisis actual, la mera crisis actual republicana, es producto de la falsa transición democrática que no hubo, o que hubo falsamente luego de la caída de Fujimori y Montesinos. Con esto le estoy diciendo que los problemas de ahorita, del 2022, tienen mucha relación con los problemas del año 2000, porque ese gobierno de transición democrática de Paniagua y de Toledo, así se titularon, debió, y así nos prometió Paniagua, a los rebeldes de Locumba, por eso les pusimos las armas cuando yo Fujimori, y reconocimos a ese gobierno de Paniagua porque él ofreció que iba a ser un gobierno de transición democrática e
implicaba, según nosotros, la derogatoria, el desconocimiento de la Constitución, papel higiénico de Montesinos y Fujimori, y la restauración del anterior, que es del año 79, que tiene un artículo más de otro servicio, un artículo 307 que castiga a usurpadores y sucesores, o sea, a Fujimori y a todos los sucesivos presidentes, que son los mismos de Lavajato, presidenciales, traidores, que son los mismos de Lavajato. Cosito, Cantilla, Kuczynski, Vizcarra, Toledo, Fujimori. Entonces, estamos viendo que esta Constitución matura produce delincuentes. Y para nosotros, tanto lo hemos escribido en dos rebeliones y una tercera rebelión más anterior durante la duración vigente de estos 30 años de montesinismo y fujimorismo constitucional. Constitución que también ha sido impugnada en las plazas y pueblos por insurgencias populares como han sido el Maguazo, el Lavazo, el Arequipazo, el Tambograndazo, ahora el conflicto en Villa María, el conflicto de las Bambas, que es precisamente la impugnación de la Constitución antinacional, neoliberal y entreguista que nos han impuesto Fujimori y Montesinos, y encima sin firma alguna, y esto está provocando muertos, está provocando esta insurgencia. Entonces, ahora que la compatriota Dina Boluarte ha asumido por su gestión, por ser vicepresidenta, el relevo de Pedro Castillo, nosotros, el Frente Patriótico y el Eje Cacerismo, le exhortamos a la compatriota Dina Boluarte en el acto a desconocer la Constitución fujimoristinista, en el acto condenar al alto mando de las Fuerzas Armadas que efectivamente sí, el orden constitucional es lo que nos dice como ejército, pero el orden constitucional no del papel higiénico de Fujimori y Montesinos, que nadie firma, sino esta Constitución, que sí la firma un presidente, nada menos que Fernando Belaúnde. Es la Constitución que se dio en el gobierno militar de Morales Bermúdez, pero la promulga en el gobierno de Fernando Belaúnde. Entonces, acá le están dando prioridad a una autoría de Montesinos y Fujimori por una autoría de Belaúnde. Esto no es la divina solución, por supuesto que no es, pero es un paso. ¿Por qué? Porque nos permite, con su último artículo, rescatar el disloque constitucional de un tercio de siglo. Y esto empieza, repito, imponiendo esto por voluntad presidencial, y una vez impuesta o restituida la Constitución semi-nacional del 79, inmediatamente o simultáneamente se debe convocar a un referéndum en pro de una asamblea constituyente, en tanto la compatriota, en tanto se adelanten elecciones, ¿por qué? Porque este Congreso no puede seguir existiendo de una manera tan impopular, tan traidora y infantil. Para nosotros, y en esto exhortamos a la señora presidenta Dina Boluarte, compañera Boluarte, usted debe honrar el programa por el cual fue electo, debe honrar su lealtad al presidente que lideró su plan. Porque si bien es cierto, Castillo es indefectible desde el punto de vista moral, acá estamos viendo la situación gubernamental desde el punto de vista político. Y acá estamos viendo que en este conflicto entre un legislativo presidido por un personaje inmerso en el crimen del Estado de Arnaguardia y que fue y que firmó el acta de sucesión cuando nosotros necesitamos ciudadanos. Obviamente, este señor y esta mayoría congresal siempre va a preferir la Constitución de los delincuentes Fujimori y Montesinos. Y este es el problema de la insurgencia que está sucediendo en este país. Entonces, por la pacificación nacional, en pro de una
inmunidad presidencial a agentes extranjeros, en este caso brasileños. El AMPA extranjera, alias inversionistas brasileños, ellos constituyen un problema también de seguridad nacional, por consiguiente también un problema de traición a la patria. Es por eso que en el programa del Frente Patriótico y del democratismo que hemos expuesto por todas las regiones del sur y del centro de nuestra patria, llenando plazas y de frente a nuestra población, hemos hallado un sentimiento de indignación nacional y de la Fundación Republicana, que necesita un paradigma, un signo de los tiempos, un signo de los tiempos. ¿Y cuál es este signo de los tiempos? Nos basamos en las palabras de Thomas Jefferson, propio de la independencia norteamericana, que no era ni capitalista, ni capitalista, ni comunista. Y él decía, la libertad es un bien tan preciado para la historia de los pueblos, que muy de vez en cuando, esto parte de bailar con la sangre de los tiranos. Yo creo que en el Perú la Refundación Republicana exige un escarmiento histórico, ¿Y cuál es el escarmiento histórico? La pena capital para todos los delincuentes, los zapatistas y los constitucionales, que han traicionado a la patria, y ahora el Perú ha abierto los ojos, porque hay 4 factores que se han juntado y han hecho madurar al pueblo peruano con más contundencia que lo que el pueblo de Venezuela. ¿Y cuáles son estos 4 factores? Delincuencia, constitución, papel higiénico, delincuencial de dos miserables por los metidos y fujimori. Perdón, este de acá, el 93. Segundo factor, la bajate, delincuentes, traidores y métodos de traición a la patria, por vender su voluntad a agentes extranjeros. Tercer factor, la pandemia, que nos abrió los ojos y nos hizo ver que el crecimiento económico era ajeno, no era propio, era ajeno. Las transnacionales y 4 o 5 grandes empresarios peruanos. Y el cuarto factor, la invasión del lumpen laboral venezolano, que a un pueblo ya demasiado castigado, demasiado desmoralizado, demasiado traicionado, y al borde de la desesperación, al borde de la clandestinidad, porque el 80% de la PEA es informal, clandestina, casi ilegal. Bueno, este pueblo castigado encima lo ahoga con una invasión laboral de un lumpen que nos asalta y prácticamente es mal recibida en esta tierra. Compatriotas, en conclusión, nosotros exhortamos a la compatriota Dina Boluarte a honrar los objetivos de su campaña electoral, a honrar el sentimiento de lealtad que le debe como política, y 3, a adelantar elecciones como única manera de pacificar y encauzar al país, al verdadero Perú, en una senda de pacificación y de salida democrática y restitución de la legitimidad constitucional, repito, con la instauración de la Constitución del 79, asamblea constituyente, previo referéndum y, repito, adelanto de elecciones inmediatas. Gracias, compatriotas, periodistas, esto es lo que yo quería comunicarles y estoy dando a escuchar preguntas si las pudieran. Muy buenas tardes, José Mayor de la Nacional de Prensa de Provincia. La pregunta es la siguiente. ¿Qué va a pasar si recibe una Boluarte y un control de elecciones presidenciales y termina sobre la libertad de Pedro Castillo? Miren, yo creo que en este momento la conducta de una Boluarte debe estar evaluando, en mi cabeza debe estar acariciando su idea porque es una persona inteligente. Ella debe darse cuenta la situación de emergencia nacional que se vive. No hay otra salida que el rango de elecciones. No hay otra salida. Y es más, ella en su primera declaración que insinuó que podría hacer suspendido hasta el 2026 porque es parte del protocolo, después ha corregido y ha dicho que ya está evaluando el año de elecciones, lo cual no es felicito. Gracias.
yo exhorto a la presidenta Dina Boluarte, porque ella es la presidenta, ella tiene bajo su mando al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior tiene bajo su mando a la policía y detenga esta persecución. Y en cuanto a mi persona, ha estado circulando en redes sociales una reunión de Estado Mayor de la Policía, prácticamente alertando a la policía contra el neocacerismo y contra mi persona. Prácticamente ya alimentando una narrativa direccionada a trabajar en pared con la fiscalía, una fiscalía que también tiene mucho que explicar para, obviamente, orientar una nueva detención de mi persona. Entonces yo alerto y denuncio esta situación ante la prensa internacional, a la opinión pública y principalmente ante el pueblo peruano. Repito, esto sí es una realidad lo que está pasando y bueno, yo creo de que la presidenta Boluarte debe tomar parte en el asunto y una vez definir si va a empezar la represión, porque el neocacerismo se ha desarrollado en plena represión siempre. Entonces, si va a empezar la represión, bueno, estamos avisados entonces, pero creo que no es así. Yo creo que los mismos protocolos internos de la policía que está haciéndolo, porque la policía, los altos mandos del generalato de la policía, del ejército de la marina, creen que estamos en los 90. Ellos creen que los fujimoris son fuertes, no. El viejo fujimori está preso, con el intento y la droga. El único caso de la que son de la señora también. Entonces son 6 minutos y nos vamos a aventar a la cosa en primera vez. Entonces no se diga al generalato que piensen y que saquen de su cerebro la mentalidad fujimorinista que hoy es humano. No vean en el patriotismo un sinónimo de insurgente. El pueblo no es insurgente, el pueblo es patriota. Y repito, yo creo que el alto mando debe protestar porque no creo que soporten una nueva comisión de la verdad en futuro. ¿Cómo ven esta situación actualmente en Perú, donde se quiere implementar la Agenda 2030, al igual que todos los países del mundo, que incluye la pandemia, el cambio climático y una dictadura que se va perdiendo en prácticamente todos los países que se llaman globalistas? Porque Dina Boluarte apenas en una foto con países que es dirigente el foro de Davos. ¿Qué piensas al respecto y cómo se puede organizar la política de una manera que en el Perú no se aplique la Agenda 2030? Mire, yo le voy a ser muy sincero. Yo hace 100 días estaba preso, estaba en Rejas y Marena, durante hace 18 años. He estado imposibilitado de todo. Recién estoy aprendiendo a utilizar esto. ¿No? Para mí que esas cosas son nuevas. Le voy sincero, no estoy al tanto de la última reunión de Davos. Le prometo informarme. Estoy ahorita más dedicado a la política interna. He salido de la prisión y estoy recorriendo el país. Y ya estaba entrando al norte del país cuando ha sucedido la crisis y por esto que he interrumpido mi gira. He regresado acá y estoy dando la posición mía respecto a política interna. Disculpen usted, que ahorita tengo un ignorante de política interna. Ahora lo que está ocurriendo en la Guaira, según entiendo, porque estoy viviendo acá, que todo lo que está sucediendo en el Perú está sucediendo muy precipitadamente. Por eso, con la salida de Pedro Castillo, si la derecha cree que se solucionó la crisis, se equivoca rotundamente. No ha hecho más que agravarse y entrar en un capítulo en otro grado. Entonces, por eso es lo importante del tino y las decisiones que tome la consagrada presidenta Dina Boluarte. Que son decisiones a favor del pueblo, a favor de la nación, obviamente el neocacerismo de Santo Carrasco que lo va a respaldar,
totalmente. Si no, que va a oposición. Entonces, con respecto a los nahuayos, obviamente, entiendo que hay un muerto y hay otro herido. Bueno, primero, hay que reconocer que el epicentro de la rebeldía en el Perú tranquilamente puede ser la Huayna, de la rebelión de los Chancos. Eso para mí, haber escogido la Nahuayna y el Nahuayna y el Huayna que se ha tirado. Eso fue lo que ven. Yo quisiera averiguar en sí la situación de las muertes, pero lo que al grosso modo puede entender que obviamente están insurgiendo contra esta constitución, como memoria constitución. Están insurgiendo contra el Congreso de la República, porque en todo el sur del Perú, en todo el centro del Perú, que es lo que he recorrido, en todas las plazas que hemos llenado, hay un sentimiento nacional contra el Congreso de la República. Contra los congresistas. ¿Por qué? Porque legislan con esto, legislan con esto, con este papel diciendo, y necesariamente legislan contra la nación. ¡Allá está, bro! Yo creo que eso va a suceder, está sucediendo. Bueno, las fuerzas populares, desde ya, el Frente Patriótico, está convocando a todos los militantes y ciudadanía a apoyar, primero, a apoyar o a luchar contra el empoderamiento político de la derecha y otra. Entonces, obviamente, acá, lo único que puede bajar la presión social es el anuncio de adelanto de elecciones. No estoy enterado de la libertad de los Yo respeto mucho al presidente México Álvarez. Sé que desde perspectiva internacional la titularización de Perú es que ha traído un presidente legítimo, electo democráticamente por un golpe de Estado congresal. Entonces, esto es lo que se ve y obviamente hay una solidaridad porque hay un cambio geopolítico en América Latina. La mayoría de las repúblicas ya son, digamos, del campo progresista o casi socialista o nacionalista. Entonces, obviamente, acá en el Perú hay una disputa geopolítica sudamericana, porque el Perú se pasa al otro lado y obviamente se plantea todo. Entonces, no lo veo por ahí, me explico por ahí esa iniciativa del presidente Aldo, que creo que se refiere también a la familia política. El general William está gobernando, creen que el conservadurismo está gobernando. Por eso yo les exhorto a percatarse, a darse cuenta que gobierna la presidenta Dina Boluarte. Por eso, ahorita, la neurona reina está en el cerebro de Dina Boluarte y exhortamos a Dina Boluarte a evaluar lo que está pasando en el país. Yo he tenido que interrumpir mi vida porque me percato que es una emergencia nacional, porque no es una crisis. No es una crisis meramente y simplemente del gobierno de Pedro Castillo Terrones. Esto es mucho más. Este es el signo de una megacrisis republicana de un desafío. No es una crisis gubernamental, es una crisis republicana. Por eso hablamos de una refundación republicana. En ningún país del mundo hay